Es un día especial para el Señor y reciban ese saludo, una cordial bienvenida a este nuestro tiempo especial de adoración en el día del Señor. Bienvenidos todos. Bueno, después de estos preciosos himnos, la cual pues el Señor recibe de nosotros también de corazón nuestra intención y nuestro deseo de agradar y de que este tiempo sea muy especial. Vamos entonces, antes de iniciar nuestro mensaje, a colocar este tiempo en las manos del Señor. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, esta misericordia que nos permite disfrutar de este día. Gracias, Señor, por el tiempo en que podemos reflexionar un poco más acerca de lo que es vivir para ti y reflejar tu carácter en cada cosa que nosotros hacemos. No solamente aquí en la iglesia, sino donde tú nos has puesto, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en el lugar donde estemos diariamente. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu palabra. Te pedimos, oh Padre, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestro entendimiento y en nuestro corazón para discernir tu palabra y poder aplicarla a nuestras vidas y así servir en tu obra para la gloria de tu nombre. Con acción de gracias hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. De acuerdo a la Asociación Internacional del Ocio y el Recreo, WLRA son las siglas en inglés de esta asociación. Asociación Internacional del Ocio y Recreo. Ellos dicen lo siguiente, permítanme, les voy a leer. Dice, los momentos de ocio son una experiencia que brinda beneficios tales como la libertad de elección, la mayor creatividad, la satisfacción, el disfrute, el placer y la felicidad. Otro autor de este mismo escenario sobre como la asociación del ocio, Tim Keller, dice lo siguiente, abro comillas: el espacio que ofrece la ociosidad es una condición necesaria para reintegrarse a la vida y verlo todo nuevamente, para hacer conexiones inesperadas y esperar la inspiración veraniega que es paradójicamente necesaria para realizar cualquier trabajo. Así que dedicar el domingo al ocio también es bueno, dice él. No solo es placentero, es necesario. Invita a tu familia al ocio. Está bien, desayunemos en la cama. Está bien, no nos levantemos hoy. Está bien, veamos televisión todo el día y comamos todo el día. La idea es desconectarse, es relajar la mente y destinar un tiempo libre de tareas. Por ejemplo, ver tu serie favorita todo el día. Cierro comillas. Con base en esto, tengo una pregunta para todos. ¿Cuántos de nosotros hemos sido tentados, guardando las proporciones,
a lo que nos invita esta Asociación Internacional de Ocio y Recreo. ¿Cuántas veces hemos sido tentados a ello? Obviamente, esta asociación jamás nos invitará a que dediquemos el domingo a reunirnos en la iglesia, a entregarnos tiempo completo al Señor. Jamás lo va a hacer. Su visión es diferente. Hoy quiero, mis hermanos, a través de este mensaje, hacerles una invitación a la reflexión sobre dedicar el día domingo, el día del Señor, a la adoración. Y yo sé que surgen muchas preguntas. Una de las preguntas es, bueno, ¿cuándo y por qué debemos adorar al Señor? Si queremos entender cuándo y por qué debemos adorar al Señor, debemos tener presente esa revelación fundamental de Dios con respecto al día de reposo que Él nos proporcionó en la creación. Vamos allí al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 1 y 3. Dice: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Tenemos aquí, mis hermanos, la primera enseñanza, aquí bíblica, sobre el día de reposo. Desde el principio de la creación. No fue allí en el monte Sinaí, allí cuando él entregó el decálogo. No, desde antes, desde la creación. Él estableció un patrón que el hombre, que creado a su imagen y semejanza, debe imitar en cuanto al uso del tiempo. 6 días trabajó y un día, el séptimo, es un día para reposar y adorar al Señor. Luego, después, Él lo incluyó allí en los 10 mandamientos. Y es verdad que la mayoría de personas tienen poco conocimiento acerca de este día y de la importancia de este día, de hoy, el día domingo. Y sus vidas, por supuesto, han sido poco edificadas por no guardar este día o por guardarlo de pronto en la forma equivocada. De manera que se hace necesaria o necesario para nuestra edificación y para la gloria de Dios analizar lo que la Biblia nos dice acerca de este día, acerca de este tema. El título del mensaje, ya lo saben ustedes, tienen sus hojas de guía, es el 4º mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Tenemos una idea principal, que es la que abarca, digamos, el tema general del mensaje. Nuestra idea principal, que iremos repitiendo durante el mensaje, es la siguiente. Nuestro primer deber los domingos es adorar a Dios como iglesia y ser alimentados con su gracia. Bien, como base bíblica del mensaje en el día de hoy, vamos allí a donde están registrados los mandamientos. Vamos a leerlo primero. Entonces acompáñenme a Éxodo, el libro de Éxodo. Vamos a capítulo 20,
Vamos a leer los primeros versículos del 1 al 11. Dice así: entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día, el día de reposo es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Mis amados hermanos y amigos, no debemos ver este catálogo, y eso falta la otra parte, pero no debemos ver el decálogo o estos mandamientos como una carga, como si quisiera, no, esto es muy pesado de llevar, yo quisiera quitarme esa carga de encima. No, debemos verlo como una guía y dirección sabia de nuestro Padre Celestial, porque con su ley no procura otra cosa que no sea nuestro bien. Pablo dice allí en Romanos 7:12, acompáñenme allí, Romanos 7:12. Pablo dice: así que la ley es, escuchen, no dice fue, dice que es. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, que fueron escritos por el dedo de Dios, como nos lo dice la Escritura, son mandamientos para cumplir perpetuamente. Hay gran discusión y algunos dicen otras cosas. Pero, mis hermanos, es que Dios tiene un derecho universal y perpetuo para legislar y gobernar sobre los hombres, por ser Él quien Él es. Y mientras Él siga siendo quien Él es, su autoridad permanecerá intacta, como permanecerá intacta nuestra obligación de obedecerle. Dios es soberano. Él tiene todo el derecho de exigir y demandar de nosotros lo mejor. Dios dio entonces estos 10 mandamientos que se conocen como un resumen de la voluntad moral de Dios. Así son conocidos. ¿Para qué? Para que nosotros, para que el hombre reciba de Él ese resumen
y obedezca. Es decir, todo pecado, mis hermanos, todo pecado, de una u otra forma, tiene que ver con invalidar alguno de estos mandamientos. Todo pecado. Algunas personas piensan que estos mandamientos solamente fueron para el Antiguo Testamento. Otras personas piensan que cuando Cristo vino, el Señor vino, ya quedaron invalidados. Otras personas dicen, bueno, nosotros somos salvos por gracia de Dios, y entonces estos mandamientos no se deben tener en cuenta. Mis hermanos, pensar esto es un error. Todos los seres humanos estamos obligados a cumplir estos mandamientos, pero en especial nosotros que nos identificamos con Cristo, que somos creyentes, que decimos somos cristianos con mayor razón. Y esto no es para ser salvos, ¿recuerdan? Nosotros no somos salvos por obras, sino por la gracia. Sino que realmente esto es y debe ser una consecuencia de la obra de Dios en nuestras vidas. Los 4 primeros mandamientos conciernen a nuestros deberes para con Dios. ¿Qué nos enseñan? El primer mandamiento nos enseña quién es nuestro Dios. Segundo mandamiento nos enseña cómo adorar a nuestro Dios. Tercer mandamiento nos enseña a tener siempre la actitud correcta al momento de adorarle, ya sea en la oración o ya sea en la expresión con mis palabras o con mis pensamientos o con mi testimonio. Y el cuarto mandamiento nos habla de el tiempo de la adoración. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Mis hermanos, Dios, como una muestra de su amor, una muestra más de todo su amor para con su pueblo, estableció este día. Este día para que nosotros pudiéramos dedicarnos sin impedimentos a disfrutar de la comunión con Él y a disfrutar de la comunión entre nosotros como hermanos de esta familia. Un día en que su pueblo pudiera deleitarse de las bendiciones espirituales que generalmente Él nos imparte por su gracia. Hermanos, para ningún otro mandamiento del Decálogo, Cristo le prestó más atención que al cuarto mandamiento. Y esto es interesante, ¿verdad? Para aquellos que piensan que el Señor lo abolió, no, si lo iba a abolir, pues no hubiera prestado tanta atención. El Señor quería que nosotros hiciéramos uso de este día tal como fue originalmente diseñado por Dios. El Señor advirtió que una de las marcas que caracterizan a los suyos en este tiempo del nuevo pacto era su obediencia a la ley moral de Dios. Pero no la obediencia que tenían los fariseos, con esa mentalidad legalista. Tenemos que obedecer los mandamientos. Decían ellos, mira, si no obedecemos los mandamientos, no somos salvos. Eran legalistas. Y esa no era, digamos que ellos lo expresaban de una forma hipócrita, ¿no? Y entendían esto y querían acomodarlo a la tradición de ellos. No es esa la ley moral de Dios, sino que
debemos nosotros con un verdadero deseo de agradar a Dios. Y estamos aquí hoy domingo y dispusimos de este tiempo precisamente para ello, para agradar a Dios en su día, en el día del Señor. Por eso dice allí Mateo 5:19. Mateo 5:19. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Bueno, conociendo esto, mis hermanos, vamos a desarrollar 4 puntos. Son 4 puntos muy concretos. Hoy la introducción ha sido bastante generosa. Medio mensaje es la introducción. Pero es que conociendo esto, nosotros debemos mirar aquí en el contexto de poder ofrecerle al Señor realmente una adoración bíblicamente, y diría yo, bíblicamente regulada. El día del Señor es el día de reposo cristiano, o como quiera que se le conozca. Entonces, no es un día común y corriente, sino un día, por el contrario, con características especiales y únicas. Entre ellas, el gozo, la disposición y el anhelo del corazón a servir. Dios bendijo este día por encima de todos los días en particular. Y no solo lo bendijo, dice que lo santificó. Es decir, lo separó de los demás con un propósito particular. Que todas las personas este día le alaben y que le sirvan de corazón. Pero si miramos alrededor, mis hermanos, nos damos cuenta de que el día del Señor tal vez se está pensando más en ese tiempo de entretenimiento, de descanso y de ocio personal. Es decir, muchos están de acuerdo con la Asociación Internacional de Ocio y Recreo. Mis hermanos, el día del Señor debe ser un día donde con alegría nos reunimos como familia delante de nuestro Padre Celestial. Dice el Salmo 84:4: cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. Cuán bienaventurados. Qué privilegio el poder estar aquí, mis hermanos. Y miren lo que dice también el Salmo 122:1. Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. ¿Cuántos esta mañana se alegraron cuando dijeron, vamos hoy a la iglesia? ¿O cuántos dijeron, ay, nos toca? Jóvenes, hoy no, hoy es el día de descanso. Mire lo que dice la Asociación Internacional de Ocio. Pero la palabra nos dice, yo me alegré. Eso es lo que debemos sentir cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Sugiero, y miremos nuestro caso, para no mirar casos de otras congregaciones, o iglesias o asociaciones. Yo pregunto, ¿nosotros
como esta iglesia, esta congregación, esta familia, guardamos el día del Señor? ¿O no lo hacemos? ¿Por qué? Bueno, no sabemos cómo, o no lo hacemos porque no creemos que sea relevante para un creyente del Nuevo Testamento. Debemos, mis hermanos, estar anhelando la gracia para obedecer sus mandamientos, incluyendo ese cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. A veces hay otra pregunta que surge, que por qué si es el sábado o el domingo, ¿no? No, que el Señor descansó, fue el séptimo día, entonces ese es el día del Señor. Bueno, no vamos a entrar a profundizar, pero sí quiero explicar por qué celebramos nosotros el día del Señor el domingo. Los evangelios muestran que Jesucristo resucitó el primer día de la semana y se reunió con sus apóstoles allí el primer día de la semana antes de la ascensión. Si miramos el libro de los Hechos y miramos las cartas paulinas, allí nos muestran el primer día de la semana, es decir, el domingo, que vino a ser celebrado como el Shabbat por los cristianos, para reunirse así, participar de la cena del Señor y participar de todas estas actividades de adoración. Entonces nosotros guardamos el que consideramos como el primer día de la semana, porque era el día que los cristianos celebraban la resurrección de Cristo, y así podíamos darle cumplimiento a lo que dice el Salmo 118, 24, que nos dice: este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en él. De modo que los cristianos adoptaron esa expresión de el día del Señor. Simplemente cambiaron el día de la semana, de sábado a domingo. Hay algunas personas que infringen este mandamiento, ya que dicen, bueno, no, yo soy cristiano y para mí todos los días son del Señor. Esa es una buena observación, ¿no? Dice, no, para mí todos los días son del Señor, por lo cual no es preciso guardar un día en especial. Mis hermanos, fue Dios el que da, que al término de su obra creadora puso ese día, lo apartó y lo santificó. No es una idea del ser humano. O sea, no podemos generalizar. Por eso es especial este día, el domingo. Cada primer día de la semana es especial. Hay que prepararnos para agradar a Él, apartándonos del mundo y sirviendo a los demás, al Salvador. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Algunos estarán pensando, bueno, son 4 puntos y no ha comenzado. Primer punto. Vamos a hablar de el tiempo en el día del Señor. El tiempo. Recordemos nuestra idea principal. Nuestro primer deber los domingos es adorar a Dios como iglesia y ser alimentados con su gracia. ¿Cómo debemos guardar el domingo? Esta es otra pregunta y de mucha controversia. Pero dejemos que la Biblia, aquí esta, nuestra palabra de Dios, nos hable, nos diga. Bueno, el día y el tiempo, dice, bueno, acuérdate del día de reposo para santificar. El día especial, entonces ya quedamos de acuerdo, recordamos que es el domingo, el primer día de la semana.
Y el tiempo es de 24 horas. Dice que es el día. Es decir, empieza a las 12 de la noche del sábado y debe terminar a las 12 de la noche del domingo. Es lo que nos dice la palabra. Es un día. Bueno, mi recomendación es que nosotros debemos batallar la palabra. Batallar ardientemente por el día entero. Pero hay muchos enemigos, tanto de afuera como de adentro. Pero mis hermanos, vale la pena luchar. Tenemos la necesidad de poner aparte ese día para adorar a Dios. Todos tenemos esa obligación moral de buscar del Señor. Y qué mejor que el día domingo, el día que Él estableció y que santificó. Entonces nuestra invitación realmente es que debemos asumir con responsabilidad este mandamiento. Y si has faltado a este mandamiento, te invitamos a que te pongas en paz con Dios y que seas un testimonio para la generación que nos va a reemplazar. Yo invito a los padres, si tienen una actitud el domingo, ¡ay, muchachos! Hoy nos toca ir a la iglesia, alístense. ¡Ay, papá, hoy! Pero es que hoy hay partido de fútbol. Nos toca ir, de verdad. Si nosotros, si nuestros hijos o nuestros nietos nos ven con una actitud de rechazo después de lo que hemos escuchado, mis hermanos, ellos van a creer que esto, el día es común y corriente, que si se puede ir, si no, eso no hay ningún problema. Y estoy hablando que es un mandamiento, está dentro del decálogo, mis hermanos, es un mandamiento. Solamente venir a adorar a Dios con gozo, con alegría. Esto es algo especial y es la oportunidad que tenemos. Pero miremos cómo actuamos nosotros, porque así van a actuar nuestros hijos. Debemos reflexionar y arrepentirnos por tomar este mandamiento a la ligera. A la ligera. Y más que un mandamiento, mis hermanos, es un privilegio que los hijos de Dios se reúnan con el fin de glorificar y honrar al Creador. Mis hermanos, esto es un privilegio, estar aquí. Yo no sé cómo puede uno desperdiciar esta oportunidad, mis hermanos. Cuando tenemos un sitio que el Señor nos ha dado, tenemos cierta comodidad y venimos aquí a edificar nuestras vidas, a cambiar nuestro estilo de vida, a crecer espiritualmente, a estar unidos con Él y vivir de acuerdo a su propósito. Segundo punto, la obediencia en el día del Señor. Volvamos a leer nuestra idea principal. Nuestro primer deber los domingos, mis hermanos, es adorar a Dios como iglesia y ser alimentados con su gracia. El día del Señor no es un día cualquiera. Dice, acuérdate. Esta sencilla palabra ha sido olvidada por miles de personas. Él nos está diciendo, no te olvides de Él. Tenlo muy pendiente. Eso nos está diciendo aquí la palabra. Es decir, en nuestra agenda deberíamos marcar ya el domingo como que ya el domingo es para el Señor. No es para mí. Dios quiere que no perdamos de vista la importancia que tiene ese día para Él. Y parte de ese día es este momento de venir a la iglesia.
Mis hermanos, no esperes que el coche fúnebre te lleve a la iglesia. No, no esperes ese momento. Tenemos que venir, tenemos que apartar en nuestra agenda este día especial. Acuérdate, para apartarlo, es un día consagrado al Señor. Hermanos, no olviden, no descuiden el día del Señor. Hay un llamado a que durante la semana tengamos siempre en la mente, el domingo se acerca. El domingo es ese día que debo estar allí. Es el día del Señor. Dios quiere entonces que no olvidemos este día. Y, mis hermanos, es que es sencillo. Siempre hemos dicho, Dios es el que debe ocupar el primer lugar. El primer lugar en todo. Esa es mi prioridad. Ya después vendrán las otras cosas. Entonces, tenemos que honrar el día del Señor. Y estamos hablando de 24 horas. Bueno, mostrarlo como un día diferente. Yo espero, mis hermanos, y pues obviamente el Señor también nos dice en su palabra que es lo que desea, que cuando lleguemos aquí a la casa de Dios, lo hagamos con gozo, amables, dispuestos a estudiar la palabra. Hoy vamos a ver de qué se trata el mensaje, dispuestos a la alabanza. Hoy quiero de corazón dedicarle estos himnos al Señor, escuchar su consejo, estar dispuesto a servir a los demás, a dar testimonio de cuán bueno y misericordioso ha sido el Señor durante esta semana, durante esos 6 días. Es pecado no santificar, no apartar ni guardar el día del Señor. Tenemos que tener conciencia de esto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Para mí eso es un mandamiento. Y Santiago nos dice allí en Santiago 2:10, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. ¿Qué piensan de esto, mis hermanos? Culpable de todos. Entonces debemos orar, debemos pedir perdón al Señor cuando le hemos fallado y que pedirle que nos ayude, que nos dé la fortaleza para poder perseverar todos los días. Dice el Salmo 92:13, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Mire qué interesante. Dice, florecerán los que están plantados los días domingos en la casa del Señor. Eso es lo que quiere decir, parafraseando ese versículo. Florecerán los que estén plantados los domingos en la casa del Señor. En tu presencia la gente crece como árboles bien plantados. Aquí es donde florecerán, dicen, los que están plantados. Con qué gozo y amor podemos decir, tan solo he venido, Señor, a darte gracias por lo que has hecho por mí. Tan solo he venido a adorar y a exaltar tu nombre. He venido a dar gloria a Dios por todos esos beneficios otorgados durante estos 6 días de luchas, de problemas, pero también de oportunidades. He venido a dar gloria a Dios por mi trabajo, a dar gloria a Dios por mi hogar, por darnos una iglesia donde congregarnos. He venido a escuchar el consejo de Dios, a edificarme en la roca de Cristo el Señor. He venido hoy a servir en tu casa, a servir a mis hermanos, a tener comunión unos con otros, a exhortarnos, a consolarnos
y animarnos en el amor de Cristo. Esa es nuestra tarea. Qué privilegio que tengamos este espacio para hacerlo. Y unos hermanos con quien compartir de esta verdad y aplicarlo. Vamos al tercer punto. Este punto, el deleite en el día del Señor. El deleite, qué punto tan importante. Volvamos a leer nuestra idea principal. Nuestro primer deber los domingos es adorar a Dios como iglesia y ser alimentados con su gracia. El día del Señor debe ser el mejor día de nuestra semana. Y es un día de deleite. Vamos a ver este otro pasaje, que también lo considero principal junto con el que veíamos en Éxodo 20. Acompáñenme a Isaías 58. Vamos a leer el 13 y el 14. Y lo recomiendo, cuando estén en casa, vuelvan a leer. Miren lo que nos va a enseñar Isaías aquí en este pasaje. 13 y 14 dice: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Ha hablado. Aquí vemos más beneficios para aquellas personas que guardan correctamente el día del Señor. En primer lugar, vemos aquí que hay una condición, aquí en el versículo 13, miremos bien allí. Dice, sí, comienza así, ¿no? Sí. Esta palabra sí, pues es condicional. Significa que si yo hago lo que viene a continuación, voy a recibir. Dice, en segundo lugar, vemos una promesa aquí que es una bendición. ¿Qué es lo que yo debo hacer como condición para recibir bendiciones en este día? ¿Qué dice? Dice, si por causa del día de reposo apartas tu pie, es decir, si te abstienes de trabajar, de ir en pos de tus caprichos, es decir, que ese día de reposo cristiano, es decir, el domingo, es un día de sujeción a Dios, porque yo me abstengo de hacer mi voluntad. Quizás algunos pensarán, no, pero pastor, usted no sabe que a mí me obligan a trabajar los domingos. Bueno, ya vamos a hablar al final sobre esto. Pero fijémonos de que es un día de sujeción al Señor, porque Él lo estableció. Y mire lo que nos dice, si por causa del día de reposo apartas tu pie, dice, para no hacer lo que te plazca. Dice, en mi día santo. El Señor está diciendo así, que tú haces lo que te place en mi día santo. Vemos aquí entonces que no solamente es un día de sujeción, sino es un día de deleite. No debe ser una carga el estar aquí. Vuelvo y repito, debe ser un momento de deleite.
Dice así, y llamas al día de reposo delicia. Ahí dice allí, en ese mismo versículo 13. Y llamas al día de reposo delicia. Este es entonces, mis hermanos, un día de gozo, de alegría, en lugar de tomarlo como una carga. Y no solamente de sujeción y de delicia, sino de santidad. Dice aquí la palabra, y llamas al día de reposo delicia, al día que santo del Señor, al día santo del Señor. O sea, un día apartado solo para nuestro glorioso Señor. Y es un día de glorificación, dice allí, honorable, y lo honras. Este día ha sido para honrarlo, para tenerlo como el día más importante de la semana en nuestra vida. Sigue allí diciendo, al final del versículo 13, no siguiendo tus caminos. Cuando seguimos nuestros caminos, ¿qué pasa? Y en Proverbios 14:12 nos dice, hay camino que el hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. O sea, no siguiendo, dice aquí, no siguiendo nuestros caminos, ni buscando tu placer, dice allí. Es decir, ni aceptando lo que dice nuestra Asociación Internacional del Ocio y del Recreo, ni hablando de tus propios asuntos, es decir, palabras ociosas, groseras, hablar mal del prójimo. A veces se pasa un día haciendo esto. Entonces debemos, mis hermanos, tener un balance en las actividades que observamos el día del Señor. Porque hasta aquí yo no sé qué estará pasando por sus mentes, pero ha sido fuerte, ¿no? Fuera eso, desde las 12 de la noche del sábado hasta tarde. Todo el día aquí, voy a estar aquí todo el día acá. No, este momento es una parte de ese día, de esas 24 horas. Y tenemos que ser sabios en buscar ese balance. Tenemos que tomar un tiempo para descansar de nuestras labores de la semana. Claro que sí, descansar, pero recordando que estamos descansando dentro del día del Señor. Tiempo para adorar al Señor. Es este momento especial de que nos gocemos en esta hora larguita que estamos aquí, que nos gocemos. Esa es parte de cumplir con este mandamiento. Y tiempo para estar con la familia. ¿Recuerdan? Al final yo siempre me despido y les digo, bueno, que acaben de tener un domingo muy especial junto con su familia. Entonces yo puedo estar adorando y observando el día del Señor al estar con mi familia, sabiendo que ese día es especial. Ese día pues voy a compartir también de una manera especial con mi familia. Entonces, si cumplo la condición de este versículo 13 que leímos, ¿qué va a pasar? Él nos da una promesa triple. Miren lo que dice acá. Escuchen bien, dice, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. Bueno, aquí está hablando en un lenguaje simbólico, por supuesto. En aquella época, cuando se acababa una batalla, el ejército que ganaba, el ejército victorioso, subía allí a la montaña y cantaban como locos. Por eso dice, te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. Es decir, este es un lenguaje de victoria. O sea, la promesa es victoria. Lo que quiere decir, cuando guardes correctamente
el día del Señor, Dios te da, ¿qué? Victoria. Y dice acá y sigue, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob. Este es otro lenguaje simbólico, pero es un lenguaje de productividad. O sea, la tierra produce mucho fruto y te deleitarás. Pero no solamente está hablando de victoria y de productividad, sino que ese día va acompañada de deleite. Dice allí el versículo 14, entonces te deleitarás en el Señor. Si miramos, tenemos aquí victoria, productividad, deleite. Tenemos que decir, este es el mejor día de mi vida. Hay un programa que es así, ¿no? El mejor día de mi vida, el domingo, que recibo tanto del Señor. Así es que, si quieres deleite, victoria y productividad, debemos guardar el día del Señor. Y en este mensaje, pues, no solamente hay una condición, y mire este cierre, no solamente hay una condición y 3 promesas, que ya las dijimos, ¿no? Victoria, productividad y deleite, sino que el pasaje viene con un sello de garantía. ¿Sí? Cuando tú compras algo viene con un sello de garantía, o sea que esto es así. Y mire cómo dice al final, porque la boca del Señor ha hablado. Ese es el sello de garantía, de que sí vamos a recibir aquello. Simplemente, ¿qué hay que hacer? Guardar el día del Señor. Terminamos con el punto número 4. Los propósitos del día del Señor. O sea, ¿qué hemos visto? Vimos el tiempo en el día del Señor, la obediencia en el día del Señor, el deleite en el día del Señor, y 4, los propósitos del día del Señor. Son 4. Primero, el día domingo es un día de adoración. Es un día en el que mostramos al Señor nuestro amor, nuestra gratitud por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Mis hermanos, nada más pensar en nuestra salvación. ¿Cómo no estar agradecido con el Señor por todo lo que hace? Así es que el domingo es un día de adoración. Segundo, el domingo es un día para el crecimiento espiritual. Mire, en el transcurso del año, si viniéramos todos los domingos, vamos a escuchar más de 50 mensajes que nos van a edificar. Mensajes del Señor. Vamos a estudiar su palabra. Vamos a compartir. Vamos a crecer. Y este es un momento verdadero de crecimiento espiritual. Tercero, el día domingo es un día de obediencia. Es un día en el que reconocemos de forma práctica el señorío de Cristo sobre nosotros. Por lo tanto, estar aquí, mis hermanos, es una bendición, y obviamente esto es un asunto de obediencia. Y cuarto, el día domingo es un día de testimonio. En este día es en el que demostramos a los demás que dependemos del Señor y que le pertenecemos. También es un día de testimonio sin palabras para algunos familiares o amigos que no conocen del Señor. Es un testimonio. En mi caso, ya todos hace muchos años saben que el día domingo, o el día sábado y domingo prácticamente, no, si van a hacer una reunión familiar y quieren que nosotros vayamos, la hacen el sábado o esperan un puente para hacerla el lunes.
saben que el domingo nosotros ni una llamada, ¿sí? Porque estamos en lo que estamos. Y obviamente fallamos también las 24 horas. Es fuerte, ¿no? Pero finalmente, nuestra actitud, mis hermanos, debe reflejar una actitud, primero, de respeto al Señor, de respeto a su amor, a su fidelidad, a su misericordia, de respeto a su señorío sobre nosotros. Mis hermanos, es que el venir acá es eso. El no venir es una falta, digo yo, de respeto hacia el señorío sobre nosotros. Mis hermanos, si queremos hacer un buen uso del día del Señor, mantengamos fresco en nuestra memoria la naturaleza esencial de este tiempo que Dios estableció. Desde la creación lo escuchamos, ¿verdad? Pero Él estableció para su gloria, para glorificar a Dios y también para nuestro beneficio. Amén. Nos vamos a orar, inclinemos nuestros rostros. Oh Padre maravilloso, te damos las gracias, Señor, por las bendiciones que nos has impartido a través de tu palabra. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de invitarnos a estar contigo en este día de una manera especial. Y estamos aquí, Señor, reconociendo nuestra responsabilidad y oramos para que, por tu gracia, Señor, nosotros seamos capaces de cumplir con nuestra responsabilidad de participar piadosamente del día del Señor. Y de esta forma, Señor, siempre obedecer ese cuarto mandamiento. Enséñanos, Señor. Señor, enséñanos a saber cómo librarnos de las cosas que nos retienen y que nos impiden estar más cerca de ti, Señor. A veces es nuestro trabajo, Señor. Ayúdanos, Señor, de pronto a conseguir un trabajo en el cual me permita este día asistir aquí a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre los propósitos de este tu día, que es un día de adoración, de crecimiento espiritual, Señor, de obediencia y de testimonio. Ayúdanos, Señor, a mantener en nuestro corazón el deseo de disfrutar, Señor, disfrutar piadosamente de este día, de tu día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.